Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. La idea de hoy es aplicar un poco los conceptos de la clase de ayer, por eso lo deberían estar viendo el miércoles, em, en lo cual vimos la diferencia de propiedades físicas dependiendo de la estructura de los compuestos orgánicos. Entonces, en la guía que yo les dejé en el Classroom, en el problema 3, nos pide, por ejemplo, ordenar los siguientes compuestos en orden creciente en sus puntos de ebullición. Si no saben esto, les sugiero volver a repasar el video anterior en el cual explico cómo diferenciar los puntos de ebullición, pero de todas formas lo voy a ir explicando también acá, así que, pero siempre es mejor que lo tengan fresco. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que acá incluso tenemos compuestos que no están hechos exclusivamente a base de carbono e hidrógeno, pero con los conocimientos que nosotros ya tenemos del primer trimestre podemos deducir más o menos cómo se van a comportar. Lo que tenemos que tener en claro es que lo que vimos en la clase pasada se basaba en la intensidad mayor o menor de las interacciones de London que hay entre cadenas de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque no son compuestos polares. Ahora, cuando yo meto lo que se dice un heteroátomo, o sea, un átomo diferente a, al carbono o al hidrógeno, esa propiedad de ese mundo cambia. Entonces, acá en el Chem Sketch dibujé son las mismas estructuras que hay en el problema. Y lo primero que tenemos que hacer es separar en dos grandes grupos, digamos, las cosas que son solo carbono de las que tienen oxígeno, porque seguramente van a estar afectadas por diferentes reglas, ¿sí? Nos piden estrictamente en orden creciente de, ¿cómo es? De punto de ebullición, o sea, del punto de ebullición más chico al más grande. Entonces, ¿qué podemos decir de estas moléculas que técnicamente no conocemos? Bueno, tenemos que recordar lo que vimos en el primer trimestre y nosotros vimos qué pasaba en estas situaciones. Tenemos un elemento sumamente electronegativo, como es el oxígeno, unido a toda una parte de carbonos e hidrógenos que sabemos que no es electronegativo. Eso genera justamente lo que se llamaba un dipolo y por ende terminábamos teniendo interacciones dipolo, dipolo, que sabemos son más fuertes per se que las interacciones de London. En este caso, fíjense que aparte tenemos un OH. Y tenemos que tratar de pensar a qué se parece tener un OH. Y si nos ponemos a pensar, se parece bastante a la fórmula química del agua, que es H2O. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un átomo sumamente electronegativo, como es el oxígeno, unido a un hidrógeno. Si recuerdan, eso generaba un efecto particular que tenía que ver con una interacción entre el hidrógeno sumamente desprovisto de electrones y el oxígeno de la siguiente molécula, que se llamaba puente de hidrógeno, que era la interacción intermolecular más fuerte, considerablemente más fuerte que el resto de las interacciones. Entonces ya sabemos que estos que tienen oxígeno con interacciones dipolo-dipolo y en este caso además interacciones puente de hidrógeno van a tener mayor punto de ebullición porque tienen interacciones intermoleculares más fuertes que todo el resto, o por lo menos lo podemos justificar de esa manera. Acá recuerden que lo importante es la justificación que le demos. A veces podemos, que yo, encontrar algún pequeño entrecruce entre las reglas, entre comillas, que describimos en la clase pasada, pero lo importante es cómo nosotros lo justificamos. Y nosotros tenemos una justificación para decir que eh, estos dos van a tener puntos de ebullición más fuertes que todo el resto. Me podrían decir, por contrario, por ejemplo, que esta es una cadena sumamente corta y esta es una cadena sumamente larga. Si la cadena, por ejemplo, si fuera esta cadena lo suficientemente larga,
podría tener interacciones de London más fuertes que las interacciones dipolo-dipolo que hay acá. Por ejemplo, sería, digamos, como la suma de todas las interacciones de London. Ahora, ¿yo puedo saber eso con certeza? No. Yo puedo suponer. Como acá no hay una cantidad de carbonos exagerada, no es que tenemos una macromolécula gigante de 200 carbonos, eh, eso me indica que a lo que apunta en este caso el problema es que estos estén con un punto de ebullición mayor. Pero sepan que ante la inminente pregunta de, pero si la cadena fuera lo suficientemente larga, sí, si la cadena fuera lo suficientemente larga, podría tener un punto de ebullición mayor todavía. Bien, entonces, para ordenarlos vamos a ordenar, si lo ordenamos en creciente, creciente de arriba a abajo, este va a estar en la parte de abajo de todo, porque sería el de punto de ebullición mayor, y este le seguiría, ¿sí? Vamos a dejarle anotado acá más o menos lo que resume la justificación. Entonces, ahora tengo que ordenar todos estos compuestos que sí son alcanos, alquenos, etc. Entonces, tenemos dos pares de compuestos que son parecidos entre sí. Lo mejor que podemos hacer es de vuelta separar en grupos en base a las cosas que son parecidas. Acá tenemos dos cadenas de 10 carbonos. Si cuentan acá tenemos 10 carbonos de cadena en cada una. Sería un decano. Solo que una está ramificada y la otra no. Y acá tenemos el mismo compuesto, solo que uno es trans y el otro es cis. Es al revés de como los agarré igual. Este sería el trans y este sería el cis. Entonces, ¿cuál, digamos, grupo va a tener un punto de ebullición mayor? Por un tema de, o sea, uno acá tiene que priorizar o que elegir justificar. Yo lo que elijo es decir, bueno, este conjunto tiene una cadena más larga, considerablemente más larga que este conjunto, de hecho es el doble de largo, y como no tenemos presencia de ningún grupo tipo oxígeno o algo así que le dé interacciones dipolo-dipolo, no es que entro tanto en una contradicción, sino que puedo decir directamente, como acá la cadena es el doble de larga que acá casi, o sea, acá son 10 y acá son 6 carbonos, puedo decir que estos dos van a tener un punto de ebullición más grande que estos dos. Lo último que me queda es ordenarlos, digamos, internamente cada par. Y acá lo que tengo que recordar es que cuanto más ramificaciones tenga, más bajo era el punto de ebullición. Eso tenía que ver con, digamos, la efectividad de las interacciones de London cuando yo tengo una cadena plana, entre comillas, y cuando yo tengo una cadena con ramificaciones. Cuantas más ramificaciones, menos fácil, más difícil, no sé por qué dije menos fácil, más difícil es, digamos, acomodarse para generar esas interacciones de London. Por consiguiente, una cadena menos ramificada va a tener un punto de ebullición más alto. Entonces, esto iría por acá y esto iría por acá. Recuerden que es de menor arriba y mayor abajo. Esto sería menos ramificada. Y esto sería más ramificado. Entonces por último nos queda ordenar estas dos entre sí. O sea, sabemos que estas dos van a ser las de punto de ebullición menores, pero me falta ordenarlos entre sí. Y vemos que este es el isómero trans, el diastereoisómero trans, y este es el diastereoisómero cis. Y recordemos que habíamos visto la clase pasada que el diastereoisómero cis tiene mayor punto de ebullición que el diastereoisómero trans. Y más o menos que les pedí que me creyeran eso. Entonces el de menor punto de ebullición va a ser el trans.
Entonces la justificación sería porque este es el cis y porque este es el trans. Y así me quedan ordenados todos estos compuestos orgánicos. Entonces, fíjense lo importante, más allá del orden, que si bien tiene que tener cosas lógicas, o sea, si me hubieran puesto que esto tiene el punto de ebullición más bajo, hubiera estado indiscutiblemente mal. Pero las cuestiones más pequeñas del orden, siempre lo importante es que estén justificadas. Y pesa más una buena justificación que si esto está acá y esto está acá. 95% de los casos, una buena justificación lleva a que el orden sea el correcto. Pero nada, fíjense que es bastante sencillo y es bastante con los dedos. Pero lo que tiene de interesante la química orgánica es que es sumamente dependiente de estructuras y no tanto de tener 1000 millones de elementos dando vueltas por ahí en diferentes cantidades. Bien, bien, bien. Una aplicación muy interesante que hay digamos, en esta temática es el concepto de la destilación fraccionada, que se basa en separar compuestos en base a su punto de ebullición. ¿Cómo funciona la destilación fraccionada? Bueno, la idea de la destilación fraccionada es que como las cosas tienen diferentes puntos de ebullición, yo al calentarlas las puedo ir enfriando de a poco, digamos, y a medida que las voy enfriando, dependiendo del punto de ebullición, van a condensar o no. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una mezcla con dos sustancias que tienen punto de ebullición 1, 40 grados Celsius, y punto de ebullición 2, 80 grados Celsius. Bien, tengo una mezcla de estas dos. Si yo agarro y caliento a 90 grados Celsius, por ejemplo, el resultado que obtengo es que todo pasa a gas, a estado gaseoso, porque estoy por arriba de ambos puntos de ebullición. Ahora, si esa mezcla, o sea, yo tengo ahora ambos, la solución, la mezcla que tenía, la tengo toda en estado gaseoso. Ahora, si yo esto lo enfrío a, por ejemplo, 70 grados Celsius, a 70 grados, si yo lo enfrío a 70 grados Celsius, ahora estoy por arriba del punto de ebullición de la sustancia 1, pero estoy por abajo del punto de ebullición de la sustancia 2. Como estoy por abajo del punto de ebullición de la sustancia 2 condensa. Entonces tengo que la sustancia 2 condensa y la 1 queda en gas. Entonces fíjense que yo separé las dos sustancias, porque yo puedo sacar, ya que me condensó la sustancia 2, yo la puedo sacar y quedarme con esa misma sustancia 2, y después lo que podría hacer, por ejemplo, es seguir enfriando la sustancia 1 que quede en gas y obtener la sustancia 1 líquida. Que no se, o sea, depende de lo que yo quiera. Acá ya están separadas. Entonces, es un método muy simple y muy efectivo. Y en el lugar donde se utiliza esto es para la destilación fraccionada de crudo. Obviamente haciendo referencia al petróleo crudo, ¿no? ¿Por qué funciona así? El petróleo es una gran mezcla de hidrocarburos. O sea, de diferentes alcanos y alquenos, de muchas longitudes de cadenas diferentes y ramificaciones diferentes. Entonces, como tengo una gran mezcla de hidrocarburos, lo que tengo es muchos puntos de ebullición diferentes. Por consiguiente, dependiendo
dependiendo de la longitud y tamaño de los diferentes hidrocarburos, tienen diferentes aplicaciones. O sea, normalmente los hidrocarburos más pesados, o sea, las moléculas más grandes, estoy hablando de moléculas realmente grandes, tipo de 20, 30 carbonos, son combustibles más fuertes y por ende se usan en motores más grandes, como por ejemplo motores de barcos, ese tipo de cosas, mientras que los compuestos más moderados de lo que serían 10, 8, entre 10 y 8 carbonos se usan en nafta y gasoil. Y por ejemplo, los compuestos más pequeños, como por ejemplo el butano o el metano, que son gaseosos, se usan para la cocina directamente, que es una combustión mucho más débil. Entonces, cuanto más grande, cuanto más pesadas sean las moléculas, se usan en combustibles más fuertes, por así decirlo, o en procesos más bruscos. Pero esto lo que nos habilita es tener una gran destilación fraccionada que se hace en lo que se conoce como una columna de destilación, que es el esquemita que tenemos acá. Entonces, ¿cómo funciona una columna de destilación? Lo que yo quiero destilar, en este caso petróleo crudo, ingresa en la base. Y la base se calienta a más no poder, a digamos una temperatura mayor de la que yo sepa es la temperatura de ebullición del compuesto con temperatura de ebullición más alto. En este esquema la columna de destilación puede ser diferente dependiendo de la utilidad que yo le quiera dar al petróleo. En este esquema en la base tenemos temperaturas mayores a 350 grados. A medida que subimos, como yo me estoy alejando de la fuente de calor que está abajo, la temperatura es cada vez menor. Entonces lo que se colocan son platos, dependiendo de en qué fracción de temperatura quiero recolectar. Son diferentes platos para que vayan decantando los componentes a medida que se va enfriando. Recuerden, primero tenemos la mezcla toda hecha gas, pero si yo voy enfriando de a poco, me van condensando los compuestos de punto de ebullición más alto primero y más bajo después. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de columna, yo tengo en la base 350 grados Celsius. Incluso hay una parte que directamente ni siquiera se llega a evaporar, que es la que se usa para el asfalto, que es el bitumen. Entonces, yo esta fracción de 350 grados Celsius, o sea, todo gas, empieza a subir. Tengo un primer plato en una temperatura entre 300 y 350 grados Celsius, por lo cual los compuestos que tengan un punto de ebullición por arriba de 350 grados Celsius, perdón, de 300 grados Celsius, acá van a condensar y van a salir. Entonces, vamos a hacer un dibujo feo, pero dibujo al fin. Entonces, yo acá tengo que esto sube. Y acá voy a tener que decanta una parte. La parte que decanta van a ser los que tengan punto de ebullición mayor que 300. Porque esta fracción es entre 300 y 350. Mientras que los que van a seguir son los que tienen un punto de ebullición menor que 300. Y son 3000 de la nada. Bien. En esta fracción de puntos de ebullición entre 300 y 350, sé que es entre 300 y 350 porque lo que tiene un punto de ebullición mayor a 350 ni siquiera se llega a evaporar.
eh, lo que tengo son los aceites lubricantes. Entonces, eh, sigue subiendo y después me encuentro un plato y después me encuentro un plato que está entre 250 y 300 grados Celsius. Entonces yo tenía que habían subido los que tenían entre 300, perdón, los que estaban por debajo de 300, ¿sí? Ahora, tengo un plato entre 250 y 300, por ende, todas las cosas que tengan un punto de ebullición en este rango van a condensar y se van a ir por este plato, mientras que las que tengan un punto de ebullición más chico que 250 van a seguir subiendo. Siempre el concepto es decantan o se condensan lo que tiene un punto de ebullición entre estas dos temperaturas marcadas y suben los que tienen un punto de ebullición más chico, porque todavía son gaseosos a esa altura. Bien, en la fracción entre 250 y 300 grados Celsius, fíjense que directamente uno habla de fracción de temperatura, ni siquiera se preocupa tanto por qué hay adentro. Eso es porque el petróleo crudo es una mezcla demasiado amorfa, por así decirlo, tiene demasiadas cosas, demasiados detalles y, y nada, no se puede saber exactamente. Entonces directamente se plantea por fracción de temperatura. Esta fracción entre 250 y 300 grados Celsius es el fuel oil o lo que sería un combustible más o menos pesado que se usa como combustible de barcos. Em, entonces, el mismo proceso se va repitiendo una y otra vez, plato tras plato. Tenemos los que tienen entre 200 y 250, decantan entre 220 y 250 grados Celsius, decantan en el siguiente plato y se utilizan como diésel fundamentalmente de camiones. Eh, Siguen subiendo los que tienen temperaturas menores a 220. eh, y acá decantan los que tienen entre 180 y 220, que se utiliza para combustibles de aviones, lo conocido como la parafina. Lo que sigue subiendo de este plato es lo que tiene temperatura menor a 180. Acá decantan los que tienen entre 60 y 180. Fíjense que es una fracción particularmente más grande, que es la que se utiliza para las naftas. Lo que sigue subiendo es la fracción que tiene menor que 60 grados. Y acá decanta lo que tiene entre 25 y 60, que es la gasolina. Y fíjense que me queda una fracción que es menor que 25 grados Celsius. Si se ponen a pensar, 25 grados Celsius es temperatura ambiente. Entonces acá lo que tenemos ya son los gases, que son, perdón, los compuestos que son gases a temperatura ambiente. Y acá tenemos cosas como el metano y el butano y directamente salen por arriba porque justamente son gaseosos y no me interesa condensarlos. Ustedes pueden encontrar esquemas de columna de destilación de petróleo con muchas, digamos, temperaturas diferentes, porque depende de lo que yo quiero extraer de cada, digamos, de la parte de crudo. No siempre quiero extraer lo mismo, pero estas son las fracciones más comunes. Bien. Bueno, eso va a ser todo por la clase de hoy y hasta la próxima.